Hola, bienvenido a un nuevo video. Aquí estamos nuevamente con una cita de Ética a Nicómaco de Aristóteles. Es un libro que está buenísimo, trata muchos temas diferentes, así que es muy divertido de leer. Y bueno, para no extenderme más, vamos directamente con la cita. Dice así: de la misma manera, las cosas que son justas no por naturaleza, sino por convenio humano, no son las mismas en todas partes, puesto que tampoco lo son los regímenes políticos, si bien solo uno es por naturaleza el mejor en todas partes. Como siempre, aquí voy a comentar en qué me hizo pensar esta cita. Y para eso dividí esas ideas que me surgieron en tres puntos principales para no perderme, que los tengo aquí. Primero tenemos las diferencias morales entre pueblos. Cuando Aristóteles dice que por convenio humano hay reglas diferentes en distintas partes, se refiere a esto, a que entre los pueblos hay diferencias morales. O sea, por ejemplo, un caso típico, el de pensar que en la India las vacas son sagradas, así que por lo tanto no las puede matar, mientras que en Chile, donde yo vivo, es normal comer vacas. O sea, es parte de la cultura, diría yo. Entonces, hay ciertas reglas, ciertas cosas que dependiendo del lugar donde estemos van a ser aceptadas, consideradas como buenas y otras como malas, mientras que en otra parte esas cosas que son consideradas como buenas y como malas pueden ser totalmente distintas. O sea, van a haber convenciones, cosas que ya sea por la evolución o por determinaciones de los intelectuales del lugar, han llegado a ser consideradas como positivas o negativas. Y esto es algo que se da mucho. Y en el mundo real hay innumerables casos que podríamos identificar de esta forma. Pero esto me hace pensar en el hecho de que hoy en día se ha llegado al relativismo moral. Como el de pensar que todo es relativo en términos de ética, de moral. Como que cualquier cosa podría estar bien o mal y que solo depende de las interpretaciones de la gente. Pero aquí también Aristóteles, en una de las primeras partes, dice que habrían cosas que son justas por naturaleza, por el contrario de lo que está diciendo, como comenta las cosas que son justas no por naturaleza, el hecho de que comente esto nos da a entender de que para él hay cosas que son justas por naturaleza. Y precisamente eso me parece algo interesante y valioso a tener en cuenta, que vendría a ser que nosotros como personas y como sociedades tengamos una búsqueda constante de la justicia. Esto se parece un poco al tema que traté anteriormente de este mismo libro respecto a la verdad. Aparte que se ha llegado a pensar que la verdad como idea no existe y que todos son relatos o construcciones sociales, está el mismo tema en el caso de la justicia. Y ahí donde se ha caído en el relativismo moral, donde como que la justicia no existiría, sino que va a depender del contexto, de las ideas que tengan las personas de un determinado lugar. Pero yo no soy de esa idea. O sea, si bien pueden haber cosas que uno considere buenas o malas en diferentes lugares, para mí en el fondo, en la naturaleza, tiene que haber algo que es justo o injusto de por sí mismo, como independientemente del lugar donde se haga. Y el hecho de que sea esta idea la que guíe los esfuerzos intelectuales de uno por llegar a ese identificar qué es lo justo y qué es injusto, me parece tremendamente útil. Es como que nos ata a algo, nos marca una dirección a la cual ir. Porque si no tenemos este concepto de decir, oye, sí, existe algo justo y algo injusto, podemos llegar a determinarlo de alguna forma, si no tenemos esa idea, caemos precisamente en el relativismo moral. Como no consideramos que exista algo así como la justicia en sí, podemos tomar como justo o injusto cualquier cosa que se nos venga en gana si la justificamos adecuadamente. Eso es lo que pasa muchas veces a nivel social. O sea que hay cosas que no se basan en lo que es justo por naturaleza o lo que podría ser justo por naturaleza, sino en la idea de una persona en particular. Y eso a nivel social es algo que me parece peligroso. O sea, por ejemplo, si un país políticamente se rige en base a esa idea de que la justicia no existe y de que en realidad lo que es justo e injusto depende de lo que seamos acá y por lo tanto de las leyes que estén impuestas, es peligrosísimo porque quienes gobiernen pueden fijar cualquier cosa como ley y ese va a ser el patrón para medir lo que es justo y lo que es injusto. O sea, no está atado a nada más trascendente, sino simplemente por la idea de estos políticos. Eso es algo que con lo que no estoy de acuerdo y que cuando se discuten estos temas me parece que se hace de una forma muy superficial. O sea, se hace de una manera de pensar en qué beneficios o qué perjuicios podrían traer para la sociedad, pero no en si los fundamentos de esa idea son cuestionables.
o son justificables. Poco se discute como intelectualmente el si una cosa es adecuada o no en base a una lógica moral, en base a de la justicia natural, sino que se determinan simplemente por los beneficios que se puedan obtener. Y cuando caemos en esa como en esa dinámica de que la ley al final va a ser determinada por lo que digan las personas y no por lo que podríamos considerar como justo o injusto en la vida, ya no sé si tiene tanto sentido incluso hacer caso a las leyes. Porque si la ley viene determinada por una persona en particular o un grupo de personas en particular que tienen sus intereses particulares, que están guiados en base a una ideología particular, si yo no comparto sus cosas, o sea, ¿por qué tendría que hacerles caso? Ya perdería sentido en sí la ley como institución social. Es por eso que si de verdad queremos mantenernos bajo un sistema donde las leyes nos digan algo respecto a lo que es moral, a lo que es justo o injusto, quienes nos gobiernan, quienes toman las decisiones legislativas, deben tener alguna noción de que tiene que haber una justicia por naturaleza. Deben haber elementos que deberían ser justos o injustos en cualquier parte, independientemente de lo que piensen las personas de ese contexto. Y otra idea que menciona Aristóteles aquí es que un gobierno, solo un gobierno, sería por naturaleza el mejor en todas partes. Esto me parece también interesante porque en el mundo existen diferentes tipos de gobiernos. O sea, tenemos monarquías, democracias, otro gobierno de tipo autoritario, diferentes tipos de democracia aparte. Y esto nos invita a pensar en cuál sería el gobierno ideal en el mundo. O sea, en las diferentes partes del mundo. Porque, ojo, no soy partidario de que exista un gobierno a nivel mundial, así como de forma internacional. Sino que cada país debiera tener su sistema de gobierno, pero según la idea de Aristóteles, existiría un gobierno que sería el mejor para cada uno de esos países. Y me gusta mucho el hecho de plantearse eso y también de empezar a cuestionar, a pensar en qué gobierno sería ese. Y si yo me pregunto a mí mismo qué gobierno pienso que sería el ideal para todas partes, es realmente la democracia. Y incluso puede ser la democracia representativa tal como la tenemos hoy en día. Perdón, no tal como la tenemos hoy en día, sino que supuestamente existe una democracia representativa, pero para mí la democracia que existe hoy en día no es representativa, sino que a través de esa democracia se imponen los intereses de ciertos grupos específicos. Pero si la democracia fuera realmente representativa, donde las personas por las cuales votamos llevan a la mesa de discusión los temas que realmente le preocupan a la gente que votó por ella, a las preocupaciones que tienen, a las problemáticas que se ven enfrentadas, sí siento que sería un buen gobierno. O sea, podría funcionar de buena forma. Se llegarían a determinaciones que tienen que ver con lo que espera la gente y no con lo que quieren imponer ciertos grupos. Pero para esto, tal como comenté en un video anterior, es importante que todos estemos atentos a lo que se hace en política en mayor o menor medida y en la medida de lo posible. Habrán personas que no van a poder dedicarle mucho tiempo a esto y es entendible, pero quienes sí tienen el tiempo es prácticamente una responsabilidad hacerlo para que la democracia realmente funcione, como para que funcione como debería funcionar y que no sea un tipo de oligarquía política donde ciertos grupos de poder pueden hacer y deshacer con las leyes y por lo tanto con lo que pasa en la vida diaria de las personas. Es como interesarse por estos temas, meterse para poder dar nuestra opinión respecto a lo que se debería hacer. Y así, entre todos, si estamos en una sociedad que es culta, que se preocupa de temas profundos, que le baja un poco al TikTok y aumenta un poquito de lectura, podemos construir un país mejor en base a esa idea. Y eso es lo que a mí me parece esperanzador, si bien no siento que necesariamente se vayan a dar las cosas así en la realidad. Es la gotita de esperanza que me queda en que la democracia podría funcionar. En que en la medida de lo posible la sociedad empiece a preocuparse de temas más importantes. Sin dejar de lado otras actividades más lúdicas, más divertidas, pero sí dedicarle un poco de tiempo a pensar en temas profundos y a debatirlos con la gente, a conversarlos, a hablar de temas que realmente nos competen y no que solamente nos distraen. Y en base a eso, como digo,
siento que podemos avanzar mucho, no solo como país, sino a nivel mundial. Si todos fuéramos más civilizados, primero no entraríamos en conflicto innecesario y segundo podríamos llegar a acuerdos que nos beneficien a todos. Es una versión idealista, quizá me podrás decir. No sé, puede ser un poco. Pero de verdad es algo que creo. Yo creo mucho en el poder de la idea y que si todos nos convencemos de que debemos preocuparnos de cosas importantes, dedicarle un poco de tiempo, si empezamos a incentivar a la gente de nuestro alrededor a eso mismo, sí siento que podemos hacer un cambio si nos empezamos a preocupar por estos temas. Así que no quiero perder esa esperanza, de verdad. Es algo que me motiva a diario pensar en que se puede de verdad mejorar la situación tanto de Chile como de otros países, que me niego a perder esa esperanza, de verdad. Yo voy a... Una cosa que me motiva es compartir ideas, lo que voy leyendo y mis pensamientos, porque sé que si otras personas hicieran eso mismo, entre todos vamos a construir una mejor opinión, una mejor sociedad. Y eso se va a ver reflejado en nuestros gobiernos y en nuestras condiciones de vida, finalmente. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.